Este es el tiempo de Navidad, tiempo de celebraciones, pero también de reflexión y de unión familiar. La Navidad es la fiesta religiosa más importante del mundo cristiano y es un acontecimiento esencial en la vida de nosotros, los peruanos. Por ese motivo, les hemos preparado un programa para contarles cómo se celebraba la Navidad en la Lima del siglo XIX. ¿Por qué hemos elegido el siglo XIX? Porque es un siglo en el que todavía perduran ciertas costumbres, herencia de la etapa colonial, y se van formando las tradiciones y costumbres que conocemos hasta hoy. Les contaremos cómo los limeños celebraban la Nochebuena, hablaremos acerca de los nacimientos, de la cena navideña, y también les comentaremos las impresiones que Ricardo Palma y otros escritores nos dejaron al respecto. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. La Navidad es una fiesta religiosa en realidad. Y después, en el siglo XIX, a fines cambia, ¿no? Se convierte ya en una festividad que ya tiene un ámbito más comercial. La palabra Navidad es una contracción de natividad, que en latín significa nacimiento y se refiere específicamente al nacimiento de Jesucristo. La Navidad es una trascendental festividad celebrada por el mundo cristiano el 25 de diciembre. En este programa veremos cómo llegó la tradición navideña al Perú y principalmente cómo es que se celebraba la Navidad en la Lima del siglo XIX. En América y el Perú, las fiestas navideñas empezaron a celebrarse con la llegada de los conquistadores españoles. Los europeos llegaron al Nuevo Mundo con ansias de metales preciosos, pero también con la consigna de difundir la fe cristiana entre los nativos. Ya los conquistadores celebraban la misa de Navidad. Hubo una misa de Navidad de todas maneras que celebrar en Cajamarca durante el cautiverio de Atahualpa. Pero las fuentes sobre la Navidad misma las podemos encontrar ya con los arzobispos de Lima. El tema de la evangelización se ha sido muy importante. Sabemos que el primer niño que llega está dedicado a la hija de Francisco Pizarro, que es quien recibe este niño, que es el primer niño que llega al Perú. Francisco Pizarro, al fundar la capital del Perú, la llamó Ciudad de los Reyes. Como sabemos, Lima se fundó el 18 de enero de 1535. Pocos días después de la fiesta de los Reyes Magos, aquellos misteriosos personajes que llevaron regalos al recién nacido niño Jesús. Justamente el día de la bajada de Reyes, el 6 de enero,
Pizarro había enviado a 3 jinetes desde Pachacámac a buscar el lugar donde se asentaría la capital. Con el tiempo se impuso el nombre de Lima y se dejó de lado el de Ciudad de los Reyes. Pero el escudo de la ciudad quedaría como recuerdo imborrable del nombre con que fue fundada la capital del Perú. La ciudad de Lima está bajo la advocación de los Reyes Magos. Incluso la fundación es como Ciudad de los Reyes, pero de los Reyes Magos, porque si vemos el escudo de la ciudad, tiene las 2 águilas coronadas, la I y la K, y luego tiene en el escudo central las 3 coronas de los Reyes Magos y la estrella de Belén. Alrededor, la inscripción, este es el verdadero signo de los reyes. Sin embargo, primó desde 1535 hasta la actualidad su nombre de origen prehispánico, Lima, vinculado al río Hablador, al Rímac. Los primeros colonizadores traerían las costumbres navideñas católicas, que poco a poco fueron interiorizándose en la sociedad emergente. En tiempos de Santo Toribio de Mogrovejo, en los años 80 del siglo XVI, hay reglamentación sobre la celebración de la Pascua de Navidad, ¿no?, dirigida a los indígenas, y también ya en el 17 temprano con el arzobispo Bartolomé de Lobo Guerrero. Alrededor del año 1600, el artista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala dibujó el nacimiento del niño Jesús en Belén. Esta era ya una rotunda prueba del proceso de evangelización que se vivía en estas tierras. ¿Y dónde plasmó Guamán Poma este dibujo? Pues en su monumental obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, uno de los principales documentos que nos permiten conocer por medio de imágenes el Perú antiguo y colonial. En las festividades navideñas, el virrey del Perú, como máxima autoridad, cumplía una serie de actividades, tales como visitar conventos e indultar presos, y recibía además el saludo protocolar de los representantes más importantes del gobierno de la ciudad. Hablan de la presencia del virrey en la cárcel de Lima el 24 de diciembre, liberando a un reo que no hubiese cometido una infracción muy grave, el que era liberado, ¿no?, ese mismo día. El 24 también el virrey iba a visitar conventos en los que recibía una serie de confites y pastelillos preparados por las monjas, ¿no?, y las monjas lo agasajaban con canciones, con cánticos. Ahora, el 25 de diciembre era el día en el que las corporaciones de Lima, por ejemplo el Tribunal del Consulado, el Cabildo Laico, el Cabildo Civil de Lima y el Cabildo Eclesiástico iba de consuno, iban todos de consuno a saludar al virrey, ¿no?, a darle sus parabienes por el día de la Navidad. Desde los inicios mismos del virreinato, la música y el canto fueron siempre ingredientes importantes en las celebraciones navideñas. Donde más fuentes sobre la Navidad encontramos es en el siglo XVIII, por efecto de la música. Los maestros de capilla de la catedral y otros músicos componían piezas alusivas a esa fiesta de la cristiandad, ¿no?, como por ejemplo Pasacualillo, Despertad Pastores, ¿no?, y los coflades de la Estrella, en la que el músico Juan de Araujo imita la forma graciosa de hablar de los afroperuanos, ¿no?, y de su devoción al niño Dios.
largo de los 3 siglos que duró el virreinato, las costumbres y celebraciones navideñas fueron evolucionando, sobre todo en una sociedad de castas, como era la peruana. ¿A qué nos referimos por castas? A las diversas razas existentes y sus combinaciones. Marinera peruana de Lima. Hay representaciones extraordinarias vinculadas a la Navidad, por ejemplo en Huánuco. El tema de los negritos de Huánuco, que son los negros de las haciendas azucareras y de caña de la zona de Huánuco, que tenían días de libertad, días de descanso, días libres entre la Navidad y el Día de Reyes para ir a adorar al niño, para cantar al niño, para bailarle al niño, lo mismo en Chincha. O el gran auto sacramental cada 6 de enero en el atrio de la Catedral de la ciudad de Huancavelica, con unos parlamentos y unos textos que las propias familias atesoran y cada uno de los personajes guarda su texto para representarlo cada 6 de enero. Los nacimientos, llamados también belenes y misterios, con peculiaridades regionales, andinas y selváticas, constituyeron una muestra de la nueva fe y del sincretismo religioso vivido en estas tierras. Se dice sincretismo a la mezcla o fusión de diferentes religiones, en este caso, la andina y la católica. Esta costumbre de armar nacimientos cada año cobra más fuerza, sobre todo porque existe un nacimiento para cada región. Y en cada una de nuestras localidades tiene distintas representaciones, siempre es un niño pequeño, siempre el niño Manuelito, por ejemplo, en el Cusco, que es tan querido, tan amado, la organización del pesebre, el tema de los cerros, por ejemplo. Solamente en el Perú se representa la Navidad en medio de los cerros. Y eso lo tenemos desde hace más de 100, 200 años. Y los de mi generación, por ejemplo, no olvidarán que teníamos que preparar esos papeles marrones donde se embalaba, se envolvía el azúcar, que luego en esta época de diciembre teníamos que pintarlo, el 13 de diciembre teníamos que preparar el trigo. Todas esas costumbres las hemos heredado del virreinato del Perú, se trasladan al siglo XIX, ya estamos en el siglo XXI y todavía se mantienen muchas de esas tradiciones, sobre todo en el interior del país y en algunas familias tradicionales de la ciudad de Lima. Al iniciarse el periodo republicano, se mantuvieron principalmente las costumbres navideñas heredadas de la colonia. La ciudad de Lima siempre se caracterizó por su gran cantidad de templos e iglesias. Durante el siglo XIX se festejaba la Navidad con alegría y devoción, con música y rezos. Como ya adelantamos, la capital del Perú tenía una población diversa. Criollos descendientes de españoles, esclavos negros y numerosos vendedores ambulantes indígenas, mestizos, zambos y mulatos. Esto le daba un cariz especial a la ciudad, que sorprendía a los viajeros extranjeros, porque ya desde entonces era, como le decimos hoy, un crisol de razas. El ilustre tradicionalista Ricardo Palma, que nació en Lima en 1833, fue testigo excepcional de las costumbres navideñas en la capital, que abarcaban todo el mes de diciembre. Ricardo Palma, nuestro gran tradicionalista que está sentado junto a mí aquí en el Parque Tradiciones en Miraflores, se refirió en 2 tradiciones a la Navidad,
en el mes de diciembre en la Lima Antigua y Los Barbones. Sin embargo, a lo largo de su obra, con la picardía que lo caracterizaba, también hizo algunas alusiones al periodo navideño. Por ejemplo, decía que una persona mayor podía frisar las 60 navidades, y también alguna vez se refirió a una mujer diciendo que tenía más garbo que una reina y más ángel en la cara que un retablo de Navidad. Según refiere Palma, los festejos navideños empezaban los primeros días de diciembre, mes íntegro de jaraneta y bebendurria, términos que usa para referirse al baile y al trago. Quien menciona que era la bebida tradicional, el pisco, es Ricardo Palma. Buenos días, doña Francisca, sígame algo que almorzar. Desde el 7 y 8 de diciembre se celebraba en las casas limeñas el altar de la Purísima, dedicado a la Virgen María y su Inmaculada Concepción. Desde las 7 de la noche, este altar era visitado por amigos y amigas de la casa. La reunión empezaba con un rosario de 5 misterios, acompañado de cánticos a la Virgen. Luego seguía la charla de un fraile y se cerraba el ritual religioso con alegres villancicos entonados al compás del clavicordio y el violín. Como broche de oro, empezaba la jarana. ¡Qué buena polpita! ¡De amanecida también! Después de las 10 de la noche, hora en que se despedían los convidados de etiqueta, principiaba lo bueno y lo sabroso, jarana en regla. Las parejas se sucedían bailando delante del altar el hondú, el paspié, la pieza inglesa y demás bailes de sociedad por entonces a la moda. Por supuesto que las copas menudeaban, y ya después de medianoche se trataba a la Purísima con toda confianza, pues dejándose de bailecitos sosos y ceremoniosos, entraba la voluptuosa zamacueca con mucho de arpa y cajón. Y el altar de Purísima duraba 3 noches, que eran 3 noches de jaleo. Ricardo Palma. El tintineo de tu risa de cristal, si tú supieras que tu sonrisa... Particularmente en Lima, las fiestas de Navidad prácticamente comenzaban el 8 de diciembre, con la celebración de la Virgen de la Inmaculada, la gran fiesta en honor a la Virgen, y al día siguiente comenzaban las celebraciones de Navidad, a organizarse. Es muy importante la disposición anímica para las celebraciones de Navidad, sobre todo la parafernalia litúrgica, religiosa, el calendario, la misa del gallo, la catedral de Lima, que era, ¿no?, la catedral metropolitana, la más importante, y luego arreglar el interior de las iglesias. El poeta y escritor José Gálvez Barrenechea también nos cuenta acerca de la Purísima. Todo el mes de diciembre y parte del mes de enero eran de fiesta en Lima. El 7 comenzaban las ceremonias en homenaje a la Purísima Concepción. El 13, día de Santa Lucía, se sembraban los triguitos, indispensables en todo nacimiento. El 15 se rezaba la misa de aguinaldo, que se distinguía por ser muy animada y bulliciosa. Como decía Palma, lo religioso y sagrado no excluía lo mundanal y profano. y luego venían pues los 3 días gruesos de la Navidad, el 24, el 25, el día central, y el 26, que continuaban las celebraciones. De esta manera, llegaba la noche del 24 de diciembre, día en que se celebraba la famosa Misa de Gallo, ceremonia litúrgica en vísperas de la Navidad. Sin embargo, antes de la misa, los limeños y limeñas salían a las calles, visitaban las iglesias, que se encontraban muy bien decoradas para la ocasión. Luego paseaban por la Plaza Mayor, que lucía abarrotada de vendedores de comida y regalos para los niños.
Palma, nuestro gran tradicionalista, cuenta que desde la tarde del 24 de diciembre se instalaban en la Plaza de Armas de Lima mesas donde se vendían flores, refrescos, comida, pastas, licores. Más tarde, la gente acudía a los templos para asistir a la Misa de Gallo. La Misa de Gallo era, y sigue siendo, la liturgia más importante de la Nochebuena. Para esas fechas, los templos decoraban sus fachadas con arreglos incluso importados, y las beatas y las cofradías organizaban veladas. Una de las misas más famosas era la que se hacía aquí, en la iglesia de la Merced, en la cuadra 6 del actual Jirón de la Unión. Esta festividad a la cual asistía toda la población de Lima, sobre todo a las iglesias de la Merced, San Agustín y San Pedro, que eran las más concurridas en esa noche. La celebración comenzaba a las 12 de la noche, a diferencia que ahora es antes de las 12 de la noche. Y de ahí la gente se desplazaba hacia la Plaza de Armas para asistir a estos festivales de comida y de juguetes, ¿no? Y también lo que es el baile, la retreta, había lo que se llama música en las plazuelas. La gente salía de la Misa de Gallo y regresaba a la Plaza de Armas de Lima para continuar con las celebraciones. Cuando Lima tuvo alumbrado a gas durante el gobierno de Ramón Castilla y luego alumbrado eléctrico cerca al año 1888, la vida cotidiana en la ciudad cambió y por supuesto también la manera como se celebraba la Navidad. Lima comenzaba a modernizarse poco a poco, pero en esa modernización también iba perdiendo su encanto pueblerino. Como vemos, la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima era el epicentro de las celebraciones navideñas. Frente al Palacio de Gobierno, al municipio y a la imponente catedral, la población de Lima, ricos y pobres, se agolpaba para disfrutar de una verdadera fiesta gastronómica. En la ciudad de Lima la Navidad se celebraba como lugar central en la Plaza de Armas, o mejor dicho, Plaza Mayor. En ese lugar la Navidad se celebraba colocando una pequeña feria navideña. Una feria navideña que se colocaban mesas donde se vendían productos, juguetes, regalos, comida. Era un festival gastronómico en realidad. Lima tuvo dos festivales gastronómicos, que uno fue en Amancaes y el otro fue en la Plaza de Armas, los más importantes en el siglo XIX. El belenismo, es decir, la construcción de belenes, también llamados nacimientos, pesebres, portales o pasitos, es la representación plástica del nacimiento de Jesucristo. Se acostumbra a armarlos y exponerlos durante las fiestas de Navidad en casas, iglesias, colegios, comercios, en fin. La construcción y exhibición de belenes forma parte de la liturgia navideña en muchos lugares del mundo. En Lima, el nacimiento más famoso era el que se exhibía en el convento de los padres betelmitas o barbones. Era famoso por la abundancia de muñecos automáticos y por los villancicos con que se festejaba al niño Jesús. Es bien conocido porque en realidad los betlemitas son una orden religiosa que llega al Perú y que ellos difunden el uso de los nacimientos o los belenes. Porque antes de eso los nacimientos se hacían más que todo en las iglesias, ¿no? No había esa costumbre tan difundida de tenerlos en casa.
los nacimientos más famosos de Lima a mediados del siglo XIX era el que construían los padres betelmitas, también conocidos como los barbones porque se dejaban las barbas muy largas. Era un nacimiento inmenso que tenía figuras que se movían automáticamente y por eso era la delicia de los visitantes, en especial de los niños. Como telón de fondo siempre estaban los villancicos. En su tradición, Los Barbones, Ricardo Palma escribió así. Uno de nuestros más gratos recuerdos de la ya lejanísima infancia es el del nacimiento que los padres Barbones exhibían desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero en la capilla de su convento. En la Lima antigua, aquellos eran 15 días de fiesta y jolgorio perenne. Originariamente el convento de los betelmitas quedaba en el cercado de Lima, pero se destruyó con el terremoto del año 1687 y entonces se trasladó a un terreno cerca a las murallas, donde después se construiría el cuartel de caballería, que alojó durante mucho tiempo al famoso escuadrón Los Húsares de Junín. No olvidemos que Lima, Cusco, Ayacucho y otras ciudades, durante muchos siglos han permanecido los conventos de clausura. Miren ustedes lo que es Santa Catalina en Arequipa o Santa Teresa en Ayacucho o Trinitarias en Lima. La costumbre de celebrar la Nochebuena en Lima, acompañada de comida, bebida y ruidosa alegría, perduró casi todo el siglo XIX. Así nos lo relatan varios escritores, entre ellos El Murciélago. En 1867 se publicó en París un libro titulado Lima, apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres. Su autor fue Manuel Atanasio Fuentes, un polígrafo limeño, más conocido por su seudónimo, El Murciélago. El Murciélago describió en ese libro cómo se celebraba una Nochebuena en Lima. Cuenta que a partir de las 10, 11 de la noche, gente de toda condición social y de toda edad llenaba la Plaza de Armas de Lima. El ambiente era de jolgorio y en él se mezclaban los pregones de los que vendían dulces y bizcochos con los sonidos de pitos, matracas, tambores y los olores de chorizos, tamales y gallinas. Ay de la negra, ay de, no hay nada que hacer. Luego de ello, la gente se iba a su casa para recibir las 12, con la comida que habían comprado aquí o con la que habían preparado normalmente. Esta era grasosa, pesada e indigesta, un poco como ahora, ¿no? Cierra de esta forma El Murciélago su descripción sobre una Nochebuena en Lima. Ay de, advertiga usted, ay de, advertiga usted, que mientras yo... Dentro de los postres que vendían, aparte de los picarones, se encuentra el frijol colado y también la mazamorra morada. Bueno, en Lima se acostumbraba a consumir el chocolate ya sea con bizcochos o podía ser con galletas o pan con queso. Era lo tradicional en la noche de Navidad. Para la linda niña, uva y piña regala. Por lo visto, los limeños festejaban la Navidad con una gran comilona. Esa costumbre se mantuvo casi todo ese siglo. En ese ambiente destacaron los vendedores de comidas, dulces y frituras, que atraían a sus comensales con simpáticos pregones. Lo sabe. Mil gracias por la provisión. Estoy en la Plaza Las Limeñitas, en el centro de Lima, y desde aquí les cuento que Carlos Prince, escritor y tipógrafo francés radicado en el Perú, publicó en 1890 un libro titulado Lima Antigua. En él describía personajes de la vida cotidiana limeña que habían sobrevivido desde tiempos coloniales, pero que estaban empezando a desaparecer
hacia finales del siglo XIX. Entre ellos, él nos cuenta acerca de dos que se vinculaban de alguna manera con las Navidades. La buñuelera, por ejemplo, que en la Nochebuena, siendo diciembre, hacía su agosto porque rayaba, vendía toda su mercadería y a un precio más elevado. Prince remata su comentario diciendo que el humo que levantaban las buñueleras contribuía al jolgorio y al ambiente festivo. Todos los domingos, y especialmente en Nochebuena, las tamaleras salían a lucir sus productos envueltos en multitud de hojas de plátano. Y con esto de alguna manera engañaban al comprador porque aumentaban el volumen del tamal encubierto. Los tamales variaban de precio según su relleno. Podía ser de huevo, de carne, de pichones. Esto de la comida nos viene de antaño, ¿no? La picaronera se va. Pero esta comida va a ir cambiando porque las colonias extranjeras van a importar productos europeos y es de ahí que viene un poco la costumbre de colocar en la mesa, ¿no?, confites, dulces, conservas y esas cosas para adornar la mesa. Con el paso de los años, la celebración de la Navidad en Lima iría cambiando. Tuvo mucho que ver con esto la destrucción de las murallas que rodeaban la ciudad y el surgimiento de nuevos espacios públicos, como el Paseo Colón y el Parque de la Exposición, que fueron desplazando a la Plaza Mayor y al Cercado de Lima como centro de la celebración navideña, a pesar de sus iglesias y sus plazas. Ya la Navidad, a partir de 1885 más o menos, después de la guerra con Chile, va a comenzar a celebrarse en parques como el Parque de la Exposición. Se van a hacer fiestas navideñas. Cada año van a ser diferentes, ¿no? Va a haber años que va a haber sorteos, regalos, tómbolas, ¿no?, exhibición de juegos mecánicos, fuegos artificiales, lo que llamaban los quemeros. Los quemeros eran las quemas de objetos para lo que era en la noche de Navidad, también en Año Nuevo. También había todo lo que eran comidas, representaciones teatrales, nunca faltaban en Navidad, se siguieron dando a lo largo del tiempo. Siempre se hacían pequeños sketches de teatro, como se hacen hasta ahora en algunos lugares, ¿no? Se hacen como unas representaciones teatrales. Durante la época de esplendor del guano, se pasaron navidades fastuosas, mientras que en los años de la guerra con Chile y la reconstrucción nacional, las navidades fueron más bien tristes. Pero es a partir de 1895 que la situación del país empezó a mejorar con el gobierno de Nicolás de Piérola. A partir de ese año, llegaron con fuerza las costumbres europeas y norteamericanas. El árbol de Navidad, Santa Claus, la cena en casa y la gastronomía utilizada en esas regiones. Todo esto fue asimilado por la clase alta limeña, siempre presta a asumir las costumbres y formas de vida del exterior. Cuando en 1898 se abre el Paseo Colón, la fiesta de Navidad se va a ir desplazando hacia nuevos lugares residenciales como el Paseo Colón, donde vive un entorno más moderno, ya que era una zona que se había modernizado de acuerdo a los edificios
de estilo europeo que aparecieron en el Paseo Colón. Los Reyes Magos en realidad son los primeros que se podría decir que reparten los regalos antes de que se comenzara a adoptar a Santa Claus, ¿no? O a Papá Noel. Pero la costumbre de Papá Noel de tener a este personaje un poco que se asienta en Lima en los años 20 ya con fuerza, ya es más popular. Su figura llega gracias a las litografías y a las tarjetas que se traen de Europa. Aquí en Lima los impresores como Fabri o como otros traían tarjetas importadas. En las vitrinas de las tiendas del Jirón de la Unión, los almacenes de importadores anunciaban un gran surtido de confites, chocolatitos, frutas abrillantadas, higos secos, turrón, macarrones de Nápoles, queso suizo, parmesano, tortellini de Boloña y un completo surtido de conservas, vinos y licores finos de todas clases, frescos y a precios módicos. Para fines del siglo XIX, en Lima, el Jirón de la Unión es la arteria principal por donde se hacen las compras navideñas, ¿no? En las tiendas de las casas importadoras, la Casa Welch o es de Pigmalión. Ante estos nuevos espacios de celebración navideña, las iglesias y templos de Lima intentaron reaccionar, esmerándose especialmente en el armado de los nacimientos, en los arreglos de sus fachadas e interiores y en las misas. Pero la tendencia parecía imparable. Las colonias extranjeras afincadas en el país fueron trayendo también sus costumbres. La colonia italiana, que era la más numerosa entre las europeas, sería la encargada de traernos el hoy insustituible bizcocho con pasas que no puede faltar en la mesa navideña familiar: el panetón. La costumbre de comer panetón data del siglo XX. Sin embargo, ya a mediados del siglo XIX se consumía el panetón de Milán o el pan dulce a la genovesa. Encontramos un aviso del diario El Comercio publicado en el año 1898 donde se hacía publicidad al famoso panetón Bonaspetti. El aviso decía así: exquisito. Para la Pascua y Año Nuevo se vende en la Bodega de la Unión, Mercaderes 195, frente a la Sombrerería Crevani. Las colonias europeas influyeron en la Navidad peruana porque contribuyeron a europeizarla un poco, a volverla más europea, sobre todo tomando en cuenta que la colonia más grande de Perú era la colonia italiana, y ellos traen esa tradición de lo que es el pan de Milán, el panetón, ¿no? El pan a la genovesa también, que son panes dulces. En Lima ya existía el pan dulce y era una tradición en muchas festividades comerlo, ¿no? Pero el pan italiano, que es el panetón, se comenzó a consumir en la década de 1890. Se comienza a consumir este dulce. Pero habían otras opciones. Incorporado con mucha alegría el panetón italiano, igual que el pandoro y el panforte. Son tres preparaciones de Navidad italianas que son muy populares a nivel nacional.
El inicio del siglo XX mostraba una Lima que cambiaba parte de sus costumbres. La celebración de Navidad, que perduró durante el siglo XIX y que era prácticamente una herencia colonial, daba paso a otro tipo de celebración, más cercana al resto de países del mundo. Llegan nuevas formas de comer, nuevos dulces, manjares, nuevas costumbres. Llega la costumbre del árbol de Navidad, de las tarjetas postales para celebrar y saludar a los familiares y amigos. También la costumbre de regalar objetos a los caballeros, a las señoras. Pavo, puré de manzana, esa es comida del hemisferio norte, esa es comida de invierno. El comer pavo, puré de manzana, tomar chocolate caliente a la medianoche, todo eso viene a ser pues una imitación del hemisferio norte, que viene a través del cine, viene a través de los medios de comunicación. Ahora, el tema del chocolate, el chocolate siempre se bebió en el virreinato, ¿no? Ahora, pero no es el chocolate una bebida exclusiva de la Navidad. El 27 de diciembre de 1907, el diario El Comercio publicó un artículo de un periodista que añoraba las celebraciones navideñas de una Lima ingenua y frívola. Evidentemente se refería a las celebraciones navideñas del siglo XIX. Él decía que en el siglo XX las autoridades civiles eran demasiado graves, serias, solemnes, y que consideraban a la Navidad una fiesta menor, una fiesta simplemente religiosa, sin motivo para mayores jolgorios, pero sí estimulaban las fiestas de Año Nuevo, pero básicamente con ánimo comercial. A partir de 1940, la ciudad recibiría a miles de inmigrantes procedentes de todos los rincones del país. Como es lógico, ellos traerían las tradiciones propias de sus lugares de origen, y entonces las festividades de Lima, entre ellas la celebración de la Navidad, se volverían más mestizas, más peruanas, como lo son hasta el día de hoy, por supuesto. Nuestra cena actual es una mezcla de tradiciones, de diferentes orígenes, y va a ir modificándose, porque en el siglo XIX no existía el pavo con sillao al estilo chino, o el pavo criollo. Era sencillamente el pavo aderezado con ajo, cebolla y sal y al horno nada más. Hemos llegado al final de este programa donde les contamos cómo se celebraba la Navidad en la Lima del siglo XIX. Que estos días nos sirvan para agradecer las cosas buenas y las lecciones que el año que termina nos trajo y para desear que el siguiente sea un año lleno de paz, comprensión, tolerancia, armonía y por supuesto éxito. A todo el Perú, feliz Navidad.